¿Qué tal? Vamos a trabajar con AutoCAD y esta es la pantalla de inicio cuando nosotros abrimos la aplicación. Se encuentra esta pestañita que dice Start y aquí en esta parte de abajo tenemos estas dos áreas. Esta área que dice Crear es precisamente para que nosotros iniciemos nuestro dibujo o que podamos abrir algunos de los archivos que han sido usados anteriormente. En esta parte, que es para aprender, AutoCAD nos muestra videos de algunos comandos que ya vienen aquí. Es una manera de tutorial para que nosotros podamos checar acerca de las cosas nuevas que vienen en estas versiones o utilizar alguno de los comandos, por ejemplo aquí para trabajar en dos dimensiones. Este es para darle un vistazo a todo lo que es la interfase, comandos y todo esto. Vamos a comenzar entonces en esta parte de crear y utilizando este icono grande Start Drawing comenzamos. Esta es la pantalla de AutoCAD. En esta pantalla, en esta área, es el área de trabajo, es el área donde nosotros vamos a dibujar. Aparece una rejilla aquí, son estos cuadros grandes y otros cuadros más pequeños que simulan pues una hoja milimétrica. Esto es una herramienta auxiliar para que nosotros nos ubiquemos al momento de estar dibujando. Se encuentran también estas líneas, una línea verde que es vertical aquí del lado izquierdo y en la parte de abajo una línea roja horizontal. En esta esquina se encuentra X y Y. Estas líneas nos indican precisamente el eje, el sentido del eje X y el sentido del eje Y, cuál es la dirección que llevan. Con los botones que tenemos en el mouse, la ruedita del mouse, lo que es el scroll, si nosotros mantenemos presionado ese botón, el cursor, que es ahorita una cruz, cambia a una manita y nos permite mover la hoja, por así llamarlo. Realmente nos desplazamos en lo que es el espacio de trabajo, que viene siendo el espacio de modelo. Y como pueden observar, estas líneas terminan o comienzan, se puede decir, aquí. En esta parte de aquí abajo, nosotros tenemos las coordenadas. Estas coordenadas, estos números, corresponden valor en X, valor en Y y valor en Z. Como estamos en un ambiente de dos dimensiones, el valor en Z es de 0. La posición del cursor en toda la pantalla negra o en este espacio equivale a unas coordenadas específicas. De tal forma que cuando el cursor lo acercamos hacia el punto donde convergen las líneas verde y roja, las coordenadas tienden a 0. Las coordenadas se acercan entonces a 0. Este es entonces el origen de nuestro sistema de coordenadas. Y pues vayamos a dibujar. Vamos a comenzar utilizando el comando de la línea. Cabe mencionar que cuando nosotros colocamos el cursor en uno de los iconos, por ejemplo en este, AutoCAD nos despliega también, como ayuda, una pantallita donde nos indica cómo funciona el comando. ¿Cómo se llama? Aquí en este caso el nombre es Line. Ese es el nombre y nosotros podemos escribirlo. Esta área de aquí es la línea de comandos. Esta área es bien importante porque todas las acciones que nosotros vamos haciendo van apareciendo aquí. Tenemos esta barra que se encuentra aquí abajo, es el status bar o la barra de estado. Aquí aparecen las coordenadas y enseguida, por ejemplo, este de aquí, el grid, se refiere a toda esta malla, esta retícula que les mencionaba hace un momento. Nosotros podemos apagarla o podemos encenderla. Es una ayuda visual solamente. Todas las acciones que nosotros vamos haciendo se van registrando aquí. Este icono de aquí dice Dynamic Input. Está encendido. Cada vez que nosotros activamos algo, digamos en este caso el comando de la línea,
en lo que es la pantalla, enseguida del cursor, aparece una indicación que dice especifica el primer punto. En este caso, en el caso para dibujar una línea, se necesita un punto de inicio o un punto de origen, y después vamos a necesitar otro punto para que por medio de estos dos puntos pues se determina la posición de la línea y su longitud. Entonces, un punto es una coordenada, un valor en X y un valor en Y. La posición que actualmente tiene el cursor es de 9.3430 en el eje de las X y 6.1638 en el eje de las Y. Al mover el cursor, pues entonces la coordenada cambia. Y como vimos hace un momento, al acercarnos a este punto, entonces las coordenadas tienden a 0. Entonces, yo voy a comenzar a dibujar una línea, pero AutoCAD no sabe en dónde quiero comenzar. Es por eso que me pregunta que especifique el primer punto. Voy a escribir 0, coma. En cuanto yo utilizo la coma, AutoCAD entiende que el siguiente valor, después de la coma, corresponde a una coordenada en Y. Entonces, 0 en X, 0 en Y. Presiono Enter y entonces la línea comenzó en la coordenada del origen. Si yo quiero dibujar una línea horizontal que mida 5 unidades, entonces puedo escribir 5, que corresponde al eje de las X, coma, y no quiero que se mueva nada en el eje de las Y. Entonces, se va a mover solamente en X 5 unidades y 0 unidades en Y. Presiono Enter y se dibujó un segmento de 5 unidades que es horizontal. Ahora quiero dibujar hacia arriba 2 unidades. Entonces, en el eje de las X no quiero que se mueva, por lo tanto es 0. Presiono coma y deseo que se mueva en Y, deseo que se mueva 2 unidades. Presiono 2 y Enter. Entonces se creó un segmento de 2 unidades de largo, pero sobre el eje de Y. Quiero moverme hacia la izquierda 5 unidades. Le escribo menos 5, es decir, que se mueva a partir de donde está 5 unidades a la izquierda. En el eje de X sería negativo 5, presiono coma, y en Y no quiero que se mueva nada. Presiono 0 y Enter. Finalmente yo quiero cerrar. Como yo quiero cerrar aquí este polígono, puedo utilizar la opción Close, que aparece aquí abajo. Si le doy clic aquí, se cierra el polígono y el comando se termina. Entonces, las coordenadas que nosotros utilizamos en este momento son coordenadas relativas. Están en relación al último punto que nosotros hemos indicado. Si quisiera repetir esto, activo el comando de la línea. Y recuerden siempre leer las instrucciones. Especifica el primer punto. Yo quiero que en esta ocasión el primer punto del rectángulo que voy a dibujar sea aquí en donde se encuentra el cursor. Entonces le doy un clic al botón izquierdo del mouse y ahí comenzó. Yo deseo que mida 5 unidades el segmento que voy a dibujar y quiero que sea totalmente horizontal. Entonces escribo 5, 0. Enter. A partir de donde está, es decir, a partir de este punto, yo deseo que el siguiente segmento mida 2 unidades, pero quiero que sea vertical. Entonces escribo 2, en el eje de las X no deseo moverme, entonces sería 0 en X, 2 en Y.
Ahora me quiero mover hacia la izquierda, sería menos 5,0. Y finalmente puedo utilizar la letra C del teclado para activar la opción Close que se encuentra en la línea de comandos. Entonces presiono después del 0 presiono Enter, ya está aquí el segmento. Ahora sí, presiono la letra C para que se active la opción Close y se cerró el polígono. Esta es una forma en la cual nosotros podemos trabajar de manera exacta utilizando el método de las coordenadas relativas, y estas son coordenadas cartesianas. Son coordenadas en lo que son los ejes X y Y. Si quisiéramos dibujar esto mismo, se encuentran otras coordenadas que se llaman polares. En las coordenadas polares, nuevamente utilizando el comando de la línea, iniciando en cualquier punto, en las coordenadas polares nosotros especificamos una distancia o la longitud de un vector y enseguida especificamos la dirección que tiene este vector o el ángulo en el que está dibujado. En este caso, para un rectángulo igual, 5 corresponde a la longitud del vector. Y utilizando menor que, es decir, Shift y la coma, para utilizar menor que, yo especifico un ángulo, en este caso 0 grados. Presiono Enter y se dibujó un segmento con una longitud de 5 y una dirección de 0 grados. Ahora quiero dibujar un vector de 2 unidades, pero hacia arriba, vertical. Escribo 2, nuevamente Shift y coma, para el ángulo menor que, para este símbolo, perdón, y el ángulo va a ser de 90 grados. Ahora quiero ir hacia la izquierda. Hace un momento escribíamos menos 5. Voy a escribir la longitud del vector, que vienen siendo 5, seguido por menor que, y el ángulo se escribe 180, el contrario de 0. Y finalmente puedo usar la opción C para cerrar. Así, de esta forma nosotros hemos trabajado con coordenadas relativas que están en relación al último punto que nosotros hemos indicado, y además son coordenadas cartesianas en X y Y. Recuerden que AutoCAD las identifica porque utilizamos una coma después del primer valor. Y coordenadas polares, en las cuales AutoCAD identifica que son polares porque en vez de usar coma, utilizamos el símbolo menor que. De esa forma AutoCAD entiende que el segundo valor se refiere a la dirección o al ángulo en que va a ser dibujado el vector. Gracias.